¿Pueden ver, jóvenes? Sí, doctora, se ve. Sí. Bien. Entonces, ahora primero, mil disculpas por el retraso, pero era algo que escapaba todo mi control. Bien, pero ahora vamos a ver la primera parte de este nuestro tema bastante importante dentro de lo que va a ser la aplicación del análisis instrumental dentro del análisis químico. La anterior clase nosotros habíamos visto que cuando estudiábamos alguna propiedad de los analitos, la misma no podía ser reconocida, no podía ser observada, menos iba a poder ser interpretada por el operador, por el observador a simple vista. Entonces surge la necesidad de contar, obviamente, con el instrumento y adicionalmente con un estímulo. Es a través de ese estímulo que nosotros íbamos a conocer cierto tipo de información. Y la mayor parte de las veces el estímulo estaba formado por la radiación electromagnética. Y cuando hablamos de la radiación electromagnética, tenemos que referirnos bastante en una primera instancia a su naturaleza, a sus propiedades, al comportamiento que la misma va a tener. Si nosotros vemos nuestro contenido en este tema que se refiere a la radiación electromagnética, podemos tomar en cuenta, en primer lugar, una pequeña introducción. Después nos vamos a referir exclusivamente a las propiedades de la radiación electromagnética y la parte última, tal vez ya dentro de lo que va a ser la interacción entre la radiación electromagnética con la materia, tomando en cuenta, desde luego, las propiedades que va a tener, recordando las propiedades y el comportamiento que tenga la radiación electromagnética con la materia, que entre paréntesis, esta materia va a tener una estructura característica con la presencia de una serie de elementos que interactuarán en un momento dado con la radiación electromagnética de distinta manera. Bien, vámonos entonces a lo que es una pequeña introducción. A estas alturas se nos es totalmente común pensar en que la materia prima para estudiar todos los fenómenos presentes en el universo van a ser las distintas señales o van a ser las radiaciones electromagnéticas que puedan provenir de muchos cuerpos celestes del universo, como ser los soles, como ser las estrellas y tantos otros elementos que nosotros podríamos encontrar. La importancia de la radiación electromagnética es que esta nos permite describir en un gran porcentaje, si no es en su totalidad, la presencia de o el hecho de que se lleven a cabo fenómenos existentes, presentes en el universo. A estas alturas podemos considerar a la radiación electromagnética como una herramienta fundamental en cualquier área de la ciencia. Si estoy hablando de la física, si me estoy refiriendo a la química, a la antropología o cualquier otra ciencia más, tiene o juega un papel fundamental. Y para comprender mejor este aspecto, va a ser necesario conocer el medio en el que se desenvuelve o cómo se van a realizar la medición de estas radiaciones, vamos a poder ver a partir de lo que va a ser el espectro electromagnético. En otras palabras, más del 50% de todos los elementos presentes en la naturaleza van a poder ser estudiados, van a poder ser tratados a través o con el empleo de la radiación electromagnética. Hemos tocado un punto acá hace un minuto que nos referíamos al espectro electromagnético, es decir,
a la distribución de las distintas radiaciones electromagnéticas en un gran intervalo de frecuencias y longitudes de onda que nos permiten clasificar el tipo de radiación electromagnética con la que estamos trabajando. A ver, en otras palabras, ¿a qué nos referimos al espectro electromagnético? ¿O de qué estamos hablando? Primero diremos, antes de ir describiendo parte por parte lo que conforma el espectro electromagnético, vamos a ver que la radiación electromagnética es una forma, es una clase de energía que se va a transmitir en el espacio a grandes velocidades. Nosotros sabemos, por ejemplo, que la velocidad de la luz, la velocidad de la radiación electromagnética, en otras palabras, en el vacío, va a ser de 2,99792 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es un dato que universalmente nosotros lo conocemos. Por otro lado, esta radiación electromagnética va a adoptar una serie de formas, siendo la más reconocible, siendo la más conocida, siendo la más frecuente a la luz y también al calor radiante. En otras palabras, la luz y el calor radiante son las manifestaciones más simples, las manifestaciones más frecuentes de la radiación electromagnética. Eso, pero, no quiere decir que no existan otras manifestaciones de la radiación electromagnética, que obviamente serán menos conocidas porque son menos frecuentes, pero que tienen o comparten las mismas características, tanto, o ya vamos a ver, de todo tipo, que la luz o que el calor. Entonces, estas manifestaciones menos conocidas van a ser, o vamos a tomarlos en cuenta, desde los rayos gamma, los rayos X, los rayos ultravioletas, los rayos de microondas, las radiofrecuencias, todas estas que acabamos de mencionar, todas van a ser formas de energía. ¿En qué se van a diferenciar? Estas se van a diferenciar el momento en que nosotros vayamos a cuantificar la energía, el momento en que tomemos en cuenta sus longitudes de onda, el tipo, el lugar y dónde van a actuar, o también cómo se van a originar las mismas. Ahora, muchas de las propiedades de la radiación nosotros vamos a describirlas con un modelo clásico, con un modelo, eh, mm, diríamos, bien conocido como ser el comportamiento sinusoidal, que va a utilizar una serie de parámetros. Pero antes de pasar ya a hablar de estas características de la radiación electromagnética, aquí ustedes tienen en la pantalla una ligera visión de lo que es el espectro electromagnético y donde nosotros podríamos encontrar a la luz que estamos mencionando y nos estuviésemos refiriendo exclusivamente a la región del visible, aquella región, como su nombre dice, que donde el ojo humano puede diferenciarla, puede observarla. Si bien para nosotros un haz de luz blanca podrá ser totalmente homogénea, podremos afirmar en una primera instancia que está formada por una luz que es monocromática, si vale el término. También sabemos que al descomponerse va a estar formado por distintos colores que representan los colores del espectro. Aquí vamos a ir desde el violeta hasta el rojo, pasando seguramente por unos 7 colores que corresponden a los colores de la región visible del espectro. ¿Y cuál será la característica? Como ustedes pueden ver en este cuadrito, estos distintos colores van a
van a tener longitudes de onda características. Y aquí tenemos un ejemplo. El caso del azul, para el azul tenemos 400 nanómetros de longitud de onda. Luego vamos a pasar hacia el verde, estamos ya en la barrera del 500. Si nosotros pasamos del amarillo al naranja, ya estaremos sobre los 600, y obviamente cuando nos encontremos en el rojo, nuestra longitud de onda será mayor y estaremos alrededor de los 700. Entonces, luego hablábamos de las propiedades de la radiación electromagnética. Y para eso habíamos mencionado que, en primer lugar, la definición de la radiación electromagnética para nosotros constituía en una forma de energía que era transmitida, en el espacio a grandes velocidades y que tenía un comportamiento, esto es muy importante, y esto viene desde las teorías acerca de la luz. Si ustedes recuerdan, hablábamos de una teoría corpuscular, una teoría que decía que la luz se movía, se proyectaba en línea recta a través de partículas, y había un momento en que no podíamos comprender, no podíamos explicar con este comportamiento todos los fenómenos frente a los cuales nos encontrábamos. Entonces surge la necesidad de la otra teoría, donde decíamos que la luz tenía una naturaleza ondulatoria muy similar a la de la onda, y de esta manera, si bien podíamos explicarnos una serie de fenómenos, pero tomar únicamente también esta teoría no era suficiente. Entonces, finalmente se llega a la conclusión de poderla definir y comprenderla, a comprender a este haz de luz con un comportamiento de partícula y también de onda. Por eso decíamos que tiene un comportamiento sinusoidal y de partícula. Y al mismo tiempo presentaba dos componentes fundamentales al tener estas características. Podíamos mencionar un campo eléctrico y también teníamos un campo magnético, como podemos ver en la diapositiva. Entonces, podemos ver cómo convergen tanto ambos componentes para dentro lo que va a ser, además, tomando en cuenta un campo eléctrico y también un campo magnético. Aquí tenemos la representación de las propiedades ondulatorias que pueda tener la radiación electromagnética, y podemos también observar, al tener este comportamiento ondulatorio, nosotros podemos ver que se encuentran asociadas muchas de sus propiedades, como ser la amplitud, como ser la longitud de onda, como ser el periodo y una serie de otras que vamos a ir revisando a continuación. Aquí están netamente diríamos, las propiedades que va a presentar nuestra radiación electromagnética, y vamos a poder decir que entre estos parámetros mencionaremos a la amplitud, y la definimos a la amplitud como la altura, en otras palabras, o la elongación máxima que nosotros podríamos conseguir. Aquí tenemos ahí la amplitud. Luego vamos a tener al periodo, que es el tiempo en el que se va a realizar o se va a llevar a cabo la repetición de una onda completa. No es sin duda otra de sus propiedades, como ser la longitud de onda, a la que la definimos como la distancia de un suceso completo que ha podido ser medido, como pueden ver en la figura, en línea recta. También podemos mencionar otras propiedades, como ser la velocidad de propagación, que para ondas electromagnéticas es constante en el vacío, y volvemos a recordar la velocidad de la luz como 2.99 por 10 a la 8 metros sobre segundos. También podemos mencionar al número de ondas, que lo definimos como el número de ondas por unidad de longitud. Y
puede ser en centímetros, será centímetros a la -1, numéricamente inverso a la longitud de onda en centímetros. Tenemos a la intensidad y la intensidad va a ser la energía por unidad de tiempo que atraviesa esta unidad de superficie situada en la dirección de propagación de la onda electromagnética. Inclusive podemos considerar otro parámetro ondulatorio, como van a ser los números de onda. Bien, entonces, hablando después de estos parámetros, es bueno que nos vayamos a referir a lo que hablábamos en un inicio y nos referíamos al espectro electromagnético de una manera mucho más esquemática que vemos acá en la diapositiva. Nosotros vamos a partir de lo que va a ser los rayos gamma, vamos a tener a los rayos X, luego tenemos a los rayos ultravioletas, tenemos a la región del visible, que es lo que hemos estado viendo hasta este momento, luego vamos a tener la región del infrarrojo, pasamos a la región del microondas y finalmente a las ondas de radio. Entonces, estas van a ser las distintas regiones del espectro electromagnético. Y hablando de esto, tenemos que ver que el espectro electromagnético, como hemos visto, está formado por una serie de regiones. Cada una de estas regiones va a tener características comunes para todas y también cada una va a tener sus diferencias. Si nosotros hablamos del espectro electromagnético, estamos refiriéndonos, una vez más les digo, a las distintas manifestaciones que tiene la radiación electromagnética. Entonces, cada región tendrá sus características respectivas, pero como todas son componentes del espectro electromagnético, como todas son radiaciones electromagnéticas, vamos a decir que todas las regiones van a ser formas de energía. Todas las regiones, desde los rayos gamma hasta las ondas de radio, van a tener un componente de onda y también van a tener un componente de partícula. Pero ustedes se estarán preguntando y diciendo, acá se los he puesto más esquemático tal vez para que nos ubiquemos, y vamos a decir que cada región, vemos aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 regiones. Cada una de estas regiones vamos a tener, ¿qué va a diferenciar? Diremos así. Hemos hablado de las propiedades. Entonces, cada una se va a diferenciar. ¿Por qué? En primer lugar, por la cantidad de energía. Luego, también se va a diferenciar por la longitud de onda. Otra diferencia que debemos tomar en cuenta va a ser el tipo y el lugar donde van a actuar estas, así como también de la forma o el lugar en el que se van a originar. Entonces, si nosotros... Doctorita, disculpe la interrupción. Sí, dígame. Su indicador o su puntero no se puede ver en la pantalla. ¿Podría habilitarlo, por A favor? ver. Ahora sí. ¿Pueden ver? ¿Podría moverlo, por favor? Un ratito. Un ratito, ¿ya? Vamos a ubicar. Aquí. Ahí, ahora sí. Sí, doctora. ¿Pueden ver el puntero? Jóvenes, ¿se puede ver? Se ve, doctora. Pero ahora estamos con eco. ¿Y estamos? Bien. Entonces vamos viendo cada región. Tenemos esta región de los rayos gamma. Cuando hablamos de la región de los rayos gamma, entonces tenemos que referirnos
a una región altamente energética, ¿sí? Empezamos por ahí. ¿Qué tienen de característica? Podemos encontrar en esta región que son radiaciones ionizantes, es decir, que van a volver iónico al aire por donde vayan a pasear. Estos rayos gamma están relacionados con fenómenos como ser la fisión nuclear, la radioactividad. ¿Qué caracteriza a este tipo de rayos gamma? Esta radiación gamma tiene un gran poder penetrante que va a ser capaz de atravesar o va a poder pasar grandes blindajes que tengan inclusive hasta algunos metros de espesor de plomo. Si nosotros en este, digamos, esquema del espectro electromagnético, lo hemos ubicado, lo hemos organizado de una manera, les podría decir, distinta a los otros dos casos, para que el poder energético vaya decreciendo y la longitud de onda vaya en aumento, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, decimos, por decirles, estos rayos gamma van a tener alto poder energético, por eso decimos que son ionizantes. Entonces, la característica fundamental de esto es que van a poder atravesar muchos metros inclusive, y ojo, fenómenos relacionados con la fisión nuclear, estos tienen la capacidad de llegar hasta el núcleo del átomo por ese poder, por esa intensidad de energía que tiene. A continuación, vamos a tener a los rayos X. ¿Qué es lo que caracteriza a los rayos X generalmente? Estos van a ser energéticos también, pero en menor proporción que los anteriores, es decir, que los rayos gamma, porque van a atravesar sustancias que van a ser opacas como el tejido muscular. Obviamente, recordaremos que también todavía guardan esa posibilidad de ser radiaciones ionizantes, obviamente en menor proporción que los anteriores. Ahora, aquí cabe recalcar que tomemos en cuenta un aspecto. Los rayos gamma, como les había mencionado, cuando decíamos están relacionados con la fisión nuclear, etcétera, cuando actúan, cuando afectan, estos van a modificar al núcleo. Por eso decimos están relacionados con la fisión nuclear. Van a originar, se van a presentar bombardeando al núcleo. ¿Me entienden? Entonces, si nosotros pasamos al segundo grupo y decimos qué características tiene, si hablamos de los rayos gamma, por ejemplo, los rayos gamma van a ser los que se caracterizan porque sí necesariamente atraviesan algunas sustancias opacas, tal es el caso del tejido muscular. ¿Y hasta dónde van a llegar estos rayos X? ¿Y dónde se van a originar? Estos se van a originar en los electrones internos. En cambio, cuando nosotros hablábamos de los rayos gamma, no se olviden que se originaban en el núcleo de la materia y eran capaces de liberar energía. Pasamos a un tercer grupo o tercera región del espectro electromagnético, que va a ser la región del ultravioleta. ¿Qué pasa en la región del ultravioleta o qué características podemos tener? Al igual que la región del visible y una pequeña fracción del infrarrojo, el infrarrojo cercano, estas regiones vamos a ver que se caracterizan porque su contenido energético va a ir disminuyendo. Ahora, al mismo tiempo tienen una característica importante. Se producen por reacción de los electrones de valencia, es decir, hay una liberación de electrones de enlace. Y a nosotros nos va
diríamos, vamos a asociarlos, vamos a tomarlos en cuenta porque van a afectar o van a modificar a los electrones externos. Ustedes se están fijando, hemos venido acá a nivel del núcleo, hemos hablado de los electrones internos y estas tres regiones, la ultravioleta, la visible y esta pequeña fracción del infrarrojo, estas tres van a modificar o van a actuar sobre lo que son los electrones externos o de valencia. Bien, entonces, por lo tanto, cuando nosotros hablamos de este tipo de radiaciones, tenemos nomás como podemos observar la región del visible, por ejemplo, esta región es percibida por el ojo humano. Entonces, también sugiere una serie de cambios energéticos. ¿Y por qué será bastante importante para nosotros en este caso? Porque está relacionado ampliamente con la, diríamos, aplicación de muchas de las técnicas instrumentales. Es decir, las regiones que a nosotros nos van a interesar y vamos a volcar todo nuestro interés va a ser a estas tres regiones donde nosotros podemos garantizar que por sus características energéticas, por las características de acción por la que actúen, diremos así, van a actuar a nivel de los electrones externos o de valencia, muy relacionados ampliamente, diríamos, eh, conexionados, si vale el término, con las técnicas instrumentales. Y aquí valga la redundancia, tenemos la región del visible y dentro de la región del visible, como habíamos mencionado anteriormente, que ese haz de luz aparentemente monocromático homogéneo, cuando se descomponía podía tener distintas longitudes de onda representadas por distintos colores, muy similares a lo que ocurre, por ejemplo, cuando hablamos del arco iris o algún otro proceso de descomposición de la luz. Aquí partimos y podemos considerar a los 7 colores del espectro y empezamos pues con el violeta, el índigo, el azul, vamos a pasar al verde, al amarillo, al naranja, hasta llegar al rojo. Todo esto constituye la descomposición de la región del visible. ¿Por qué será visible? Porque nosotros podemos observar y podemos diferenciar cada una de estas regiones, ¿sí? Y sin embargo, tanto a la derecha como a la izquierda tenemos la región del ultravioleta como esta pequeña fracción dentro del infrarrojo que van a ser de interés el momento que nosotros vayamos a referirnos a algunas técnicas instrumentales. Entonces, resumiendo, decimos que tanto los rayos gamma están relacionados en su origen y en la forma de actuar con la región de del núcleo. Si hablamos de los rayos X, estos van a estar relacionados con los electrones internos. Las otras regiones, inmediatamente la región del ultravioleta, el visible y esta pequeña fraccioncita del infrarrojo va a estar relacionada con los electrones externos o de valencia. Ahora, tenemos acá el caso de la fracción que sobra del infrarrojo. Tenemos la región del microondas y también nos referimos a las ondas de radio. Estas tres regiones tienen la característica de ser de menor contenido energético a la radiación electromagnética y tiene la característica, tiene la propiedad, o mejor dicho, diremos, su finalidad va a ser muchas veces en transformarse en calor, porque al calentarse va a desarrollar mucho calor. Por eso que sirven también o tienen bastante importancia en la aplicación de otro tipo de instrumentos, de otro tipo de equipos, ¿no? En cambio, nosotros, los equipos empleados en la región del ultravioleta, el visible y el cercano infrarrojo van relacionados con aquellos
aquellas situaciones donde se va a tomar en cuenta técnicas, etcétera, etcétera, utilizadas o empleadas dentro del análisis químico. Bien, creo que ya nos hemos referido dónde se originan, a quiénes van a afectar y como resumen también podríamos manifestar y decir que hay un aspecto muy importante dentro de los componentes del espectro electromagnético como estamos viendo. Hemos hablado de una serie de semejanzas. ¿Cuáles son esas semejanzas? Hemos dicho que se tratan de formas de energía, que como son radiación electromagnética, todas estas manifestaciones también van a tener un componente de onda y van a tener un componente de partícula. Ahora, igualmente van a tener las distintas, diríamos, diferencias de cada una de estas regiones, porque se van a separar la región de los gamma, de los rayos X y así sucesivamente. Y también ahí tenemos que ver que dentro de sus diferencias, fundamentalmente tenemos la cantidad de energía, la longitud de onda, el tipo y el lugar donde van a ir a actuar y de igual manera dónde se van a originar. Esto se constituirá en una característica de cada una de estas regiones de acuerdo a su ubicación. Bien, ahora, la radiación electromagnética desde sus propiedades va a tener lugar o nos va a estar relacionado con algunos fenómenos. Estos fenómenos van a ser, por ejemplo, la transmisión, luego podemos hablar de la reflexión, hablaremos de la refracción, de la difracción, de las distintas interferencias y estas que comprenden tanto a una interferencia constructiva como a una interferencia destructiva, sustractiva, como podríamos mencionar. Iremos a ubicarnos o a referirnos un poquito con lo que va a ser la transmisión. La transmisión, dice, es el paso de la radiación. Correcto, es el paso de la radiación electromagnética a través de sustancias transparentes. No va a haber transmisión si no atraviesan un medio transparente. Entonces, la sustancia necesariamente tendrá que ser transparente a la radiación. Estamos refiriéndonos a radiación comprendida en la región del visible, en la región del ultravioleta y en la región del infrarrojo cercano. Entonces, si por algún motivo nosotros fuésemos a colocar una sustancia que no sea transparente, por lo tanto, no se va a llevar a cabo la transmisión. Hemos mencionado también en un principio y nos hemos referido a la velocidad de la luz en el vacío, ¿no es cierto? Y hemos hablado de esos 2.99 por, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros nos referimos al paso de la radiación electromagnética a través de la materia, tenemos que asociar dos cositas. Primero, que esa velocidad que tenía la radiación en el vacío, pónganse ustedes o asocien la idea de que es un haz de luz que ustedes pueden observar y que va a interactuar a nivel de los electrones externos o de valencia. Al pasar esta radiación electromagnética a través de la materia, la velocidad de la luz va a disminuir, comparando con esa velocidad inicial que nosotros mencionábamos y decíamos, no, la velocidad de la luz en el vacío alcanza hasta 2.99, 97, si mal no, 99, 79 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Ojo, esta característica, esta velocidad es en el vacío. Y si estoy hablando de la transmisión y digo el paso de la radiación electromagnética por la materia a través de la materia, inmediatamente tengo que asociar la idea de que esa velocidad disminuye comparada con el primer caso
de su velocidad en el vacío. Entonces, al disminuir esa velocidad, se produce una cesión momentánea a lo que se conoce normalmente como la polarización de la radiación. Vamos a ver que va a haber una cesión, diríamos, hacia la materia que va a ser bastante corta, que va a ser fugaz. En otras palabras, va a ser veloz, rápida, rapidísima, ya que tiene un tiempo de duración que oscila entre 10 a la menos 14 segundos a 10 a la menos 15 segundos. Entonces, transcurrido esto, al salir ya de la materia, la radiación electromagnética va a adquirir distintas velocidades. Es decir, cada tipo de materia por el que va a pasar va a tener distinta velocidad que va a interpretarse, que va a deberse o va a estar dada en función a la naturaleza electrónica del medio ese por el que está atravesando, por el que va a pasar. Si decimos, por ejemplo, observamos la presencia de dobles enlaces, triples enlaces, etcétera, vamos a ver que se hace más dificultoso el paso, entonces la situación, la posición, diríamos, del frenado va a ser pues mucho mayor. Bien, entonces, eso cuando nosotros hablamos de la reflexión, o perdón, de la transmisión, del paso de la radiación. Hablaremos ahora de la reflexión. Nosotros, ¿cómo podemos definir a la reflexión o cuándo se va a llevar a cabo un proceso de reflexión? No es más que cuando un haz de luz o cuando un haz o un rayo va a ser incidente, va a chocar sobre una superficie, como en este caso el espejo plano, y va a retornar al medio del cual proviene, donde vamos a tener aquí un ángulo de incidencia y vamos a tener también o considerar con un ángulo reflejado con respecto al rayo reflejado. A su vez, esta reflexión podrá ser de dos tipos debido a la superficie en la que va a incidir. Nos referiremos al caso de una reflexión regular cuando esta superficie sea totalmente lisa y hablaremos de esta reflexión irregular cuando encontremos una zona que va a ser irregular por su nombre, va a ser una zona que va a presentar una serie de características que no vienen a ser similares o no vienen a ser lisas como en el anterior caso. Finalmente vamos a tener a la refracción. Acá el rayo que incide ya no va a devolverse, ya no va a volver, sino va a atravesar un medio de distinta densidad, como ustedes pueden estar observando, y este rayo al atravesar va a cambiar de dirección, es decir, va a ser refractado, va a tener otra dirección. Naturalmente va a depender del medio por el que vaya a atravesar. Y muchas veces este rayo que ha cambiado de su dirección original, que podríamos decir, podrá acercarse como también encontrarse un poco más alejado a la normal del mismo. Bien, vamos a quedar acá y la próxima clase vamos a continuar describiendo cada uno de los fenómenos como el caso de la difracción, como la superposición de ondas, que van a ser ya características del comportamiento sinusoidal de la radiación electromagnética. Que tengan un buen fin de semana. Hasta luego, jóvenes. Doctora, Sí, la escucho. quería poder preguntarle de práctica. Es que el día martes me he elegido y está chocando con una materia que estoy repitiendo y no sé si podría cambiarme para el día jueves. A ver, jóvenes, creo que la anterior semana, entre el miércoles y el jueves, han recibido todos los cambios habidos y por haber, ¿no es cierto? ¿O no? Inclusive ya desde la oficina de la facultad
Entonces, a estas alturas ustedes tienen que movilizarse porque la próxima semana están saliendo ya las listas definitivas. Yo en un inicio les he dicho, ya, les acepto los cambios siempre y cuando sean con otra persona. Les acepto igual